En estas magníficas instalaciones de SEAT Hugo Motor estamos hoy balonmaneando, como nos gusta decir, con la ADB. Presidente Julián Gil, ¿cómo está? Hola. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. El segundo programa que tenemos y en esta oportunidad lo estamos haciendo aquí en las instalaciones de SEAT Hugo Motor. Además, patrocinador de la ADB, ¿verdad, Julián? Correcto, correcto. Uno de los principales patrocinadores que contamos con él para todos los eventos y vamos, muy agradecidos con su colaboración y aquí estamos. Hoy con nuestro invitado, Lorenzo Rubio Yáñez, bien conocido por todos. Loren, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, muchas gracias. Magnífico lugar para poder tener esta conversación sobre balonmano. Sí, la verdad es que sí, un sitio muy espacioso, un patrocinador de la ADB, un sitio ideal. Muchas gracias, Loren, por haber venido. Muchísimas gracias. Señor presidente, voy enseguida con Loren, pero nos gusta siempre iniciar comentando alguna cosilla de la ADB. ¿Cómo tenemos el patio en este momento? Horizonte 2021, ¿alguna mínima esperanza de torneo? Sí, no, va la vacuna. Sí, tenemos esperanzas de que llegado el momento y se vuelva a la normalidad, podamos hacer el torneo pues como lo hemos hecho hasta ahora. Por supuesto que este año estamos un poquito a expensas de los acontecimientos, del desarrollo de esa vacuna y demás. Esperamos que se pueda llegar a la fecha, que como siempre es en julio. Ahí estamos esperando a ver cómo resulta. Expectantes, ¿no? Como suele decir en estos casos. Correcto, sí. Perfecto. Sí. Y hasta entonces, pues bueno, pues haciendo cositas, lo que vamos pudiendo, como en este caso este tipo de entrevistas, en el que tratamos de dar visibilidad al deporte que nos gusta y bueno, con personajes como Loren. De la relevancia y de la importancia para nuestro deporte y para nuestro balonmano como Lorenzo Rubio, Claro tanto en el ámbito sí. masculino como femenino. Claro que sí, que aportan, bueno, pues todo su saber y su experiencia a este deporte y el objetivo de estas entrevistas es mantener un poquito la llama viva del aficionado y del seguidor del balonmano, porque vamos, en esta época parece que se nos queda un poquito olvidado el tema del balonmano. Entonces, pues bueno, para eso estamos nosotros. Para eso está la ADB. Eso es. Claro que sí. Voy con Loren, al que le he pedido desde el principio que me eleve al máximo la voz, ¿verdad? Y se lo voy a agradecer. Por cierto, la voz cómo va en esta época, en este momento de temporada. Loren en su condición de docente, de maestro, también en su condición de director deportivo de La Prestigio, por ejemplo, escuela de balonmano, equipo juvenil, muchos frentes en el buen sentido de la palabra. ¿Tanto te gusta el balonmano, Loren? La verdad es que sí, la verdad es que nos tiene que gustar mucho para dedicarle tantas horas. Pues sí, lo que me contabas de la voz es verdad, sobre todo en las últimas fechas en las que vuelve a haber público, parece que no estábamos acostumbrados. La mascarilla además te hace forzar la voz. El retorno de público, el otro día viví yo un partido en Elche con el juvenil, con el público máximo que se podía, que las 150 personas, con tambores, con las trompetas, y la verdad es que costó un poquito y he pasado 2 días. Hay que chillar mucho, la mascarilla complicada. Sí, hasta que no ha habido público, bueno, lo hemos llevado bien, en los entrenamientos es verdad que hemos forzado la voz. En mi condición de docente, pues la voz es importante poderla mantener, porque si no, no puedo hacer mi trabajo. Y estos 2 días posteriores, fue el viernes pasado, sábado y domingo, lo pasé mal porque la verdad es que la voz es un poquito ronca y bueno, tomando alguna medicina porque este retorno del público nos ha hecho no acordarnos, ¿no?, del buen ambiente que Cuando hay. no había público era otra historia la mascarilla, ¿no? Claro, cuando no hay público en la mascarilla te oyen las jugadoras. Cuando ya hay público con la mascarilla, date cuenta que realmente no te oyen. Te ven por los gestos, como la mascarilla te tapa la cara, ya no están viendo tus gestos, es muy complicado comunicarte con ellas. Uno no se termina de acostumbrar a la mascarilla. Bueno, 100%. Es algo ya habitual, pero sí, la verdad es que es algo que al final pues, forma parte ya de nuestra vida y para determinadas cosas pues te cuesta o te gustaría no llevarla, claro. El balonmano para Loren, ¿qué es? ¿Qué supone? ¿Qué ha sido en su vida? ¿Cuántos años llevas en el balonmano? Vamos a empezar por ahí. La verdad es que es media vida, porque... Media vida. Yo me dediqué a ser profesor de educación física, estudié lo que estudié por las influencias que tuve del propio deporte.
Entonces, bueno, yo no empecé a jugar muy joven porque hice otros deportes, hice judo, jugaba fútbol sala también de portero, pero en infantiles, digo no muy pronto para lo que es hoy en día, ¿no? Que los niños en Benjamín, primero y segundo, ya están eligiendo deporte. Pero bueno, en aquella época yo empecé a jugar en infantil de primer año, en el Colegio Emilio Castelar. Hombre, el Emilio Castelar, inolvidable. Claro, claro. La verdad es que un colegio de balonmano, ¿no? En cuanto empezó a surgir todo aquello enfrente del Sorolla, que era histórico de balonmano. Y bueno, pues empecé a entrenar con los chavales de mi clase, ¿no? Como se hacía en aquella época en la que el deporte estaba en los colegios y en su verdadera esencia. Víctor Maldonado, que es ahora mi ayudante en el juvenil, pues era nuestro entrenador, pues el club mandaba... Era vuestro entrenador y ahora es tu segundo en el juvenil. Sí, sí, curioso. Impresionante. Curioso, las vueltas que da la vida. Pues era nuestro entrenador, el que nos inició en todo esto, Víctor, porque bueno, había varios jugadores de la primera plantilla que estaban entrenando equipos. José Miguel Cantos estaba en Gines de los Ríos, Víctor estaba allí. Bueno, en Pintor Sorolla, pues siempre bajo la tuta de Sandoval, pues había otros entrenadores, pero había muchos equipos. La verdad es que era otro ambiente de balonmano. Era acabar a las 5 que estabas deseando para ir a jugar el partido, porque muchos se jugaban los viernes. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. En todos los sentidos. Con respecto, por ejemplo, a los chiquillos que llevas tú ahora como docente, ¿no? No es lo mismo. No, eran otros tiempos. Los chicos ahora que empiezan a iniciarse al balonmano lo hacen en pabellón, y cuando alguna vez hemos tenido que jugar en pista exterior, pues les resulta extraño cuando era lo habitual. Cuando era lo habitual. La verdad es que eran otros tiempos. Y esos fueron mis inicios en el balonmano como ¿Y tus jugador. maestros del balonmano, las fuentes donde ha vivido, en este caso, en el mejor de los sentidos, Loren, han sido? Sí, no, todos los entrenadores que he tenido han aportado algo. El propio Víctor nos inculcó esa pasión por este deporte, porque también es una persona muy apasionada por el balonmano. Pero bueno, luego quizás de los entrenadores que tuve en el club, el que más me marcó en su momento fue José Luis Pérez. ¿Vale? Hombre, José Luis Pérez, más conocido como el Chino. Más conocido como el Chino. José Luis Pérez Maestre. La verdad es que él nos entrenó durante 4 años, en los 2 años de cadete y los 2 años de juvenil, hasta que ya lo subieron al primer equipo. Y bueno, me marcó mucho. Yo ya tenía la idea de estudiar educación física, pero pues al conocerlo a él, la verdad es que me picó muchísimo más el gusanillo. Y quizás esa fue la mayor influencia que tuve, ¿no? Respecto a los entrenadores. Yo luego ya después en senior ya no sé, continué jugando. Sí que estuve en Valencia entrenando un primer año con un primer nacional de Marni que tenían. David Bruisola, que es portero todavía de Sagunto, era de mi promoción del INEF, y bueno, le faltaba gente y estuve entrenando, y incluso me ofrecieron jugar en el grupo catalán. La verdad es que lo veía un mundo, el tener que hacer los viajes y tal, y ese año no jugué. Al siguiente año sí que estuve jugando allí en el senior de la Universidad de Valencia. Vicenta Cano era la entrenadora de una histórica de Antiguo Iber. Una histórica de Antiguo Iber, de Cristina Mayo. Y bueno, yo luego vinculado, como ya empecé en el INEF a hacer la especialidad, pues el gusanillo me lo quitaba porque bajábamos a entrenar con el Osito de la Liana entonces, con el equipo de Cristina, porque nos pedía pues a los chicos que tenía en la universidad pues ir a jugar contra ellas algunos días de la semana, algunos entrenamientos también. Y continué entrenando, que había empezado a entrenar en la época de juvenil, llevando equipos de colegios, en el Emilio Castelar precisamente, y ya al volver de la carrera pues empecé a entrenar. El primer equipo que entrené fue el juvenil de Petrel. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Pues yo tenía 23 años. 23 años. Ya había entrenado previamente, antes de irme de aquí, con equipos de colegio, sobre todo del Emilio Castelar. Del club también había llevado a un infantil, el primer infantil que hubo, cuando empezaron a hacerse equipos infantiles en los clubes. Y luego, bueno, allí en Valencia estuve entrenando chicas, que fue mi primera experiencia, porque, bueno, lo que es el centro de tecnificación actual, pues Cristina Mayo fue una de las precursoras y, bueno... ¿En Cheste? En Cheste. Alguno de los alumnos que teníamos entonces, pues nos hizo pasar por allí a modo de prácticas y tal, y, bueno, la verdad es que estuve un año que estuve entrenando chicas. Lo que pasa es que aquello era una tecnificación y no era un club, todavía no estaba institucionalizado como ahora, que van de toda la comunidad, eran chicas pues que ella tenía controlada de allí, del entorno, que venían un par de días a la semana. Y bueno, pues esos fueron mis inicios en lo que es esto de entrenador. Enseguida, después de allí de Petrel,
que un año en el que, bueno, el actual entrenador ahora del Senior B, Joan, era uno de los que yo tenía, Vara, el director deportivo. Sí, Vara, Joan Rico. De Prestigio, pues era alguno de los chicos que yo tenía en aquel entonces. Y al siguiente año ya me llamaron email y web para entrenar en la base de aquí del centro excursionista. Empecé con infantil. En aquella generación, pues bueno, hay algunos que todavía siguen jugando. La verdad es que soy algo mayor ya. Algunos de los veteranos, ¿no? En aquel momento, pues tenía un tal José Andrés, que acaba de recuperarse ahora. José Andrés Marco, un saludo también para él. Que, bueno, que me trajo a un amigo del cole que quería ser portero, que se llama Fran Tirado. ¿Te está viendo? Te está viendo aquí mismo, aquí lo estoy viendo. ¿Cómo bueno, te está viendo? La verdad es que Fran era un chico que parecía que no había... ¿Cómo era Fran entonces? Bueno, el gran Fran Tirado. Era ya grandecito, pero era un chico que no parecía haber hecho mucho deporte, pero que le gustaba mucho, la verdad es que lo tuvo claro desde el principio que quería ser portero. Y yo, al ver a su padre, lo tuve también claro, porque su padre es bastante alto y bastante grandote, y dije, pues nada, a la portería. Y la verdad es que era un chico valiente. En estas edades, en la iniciación, casi lo más importante para un portero es que no se aparte, ¿no? Que no tenga miedo y que el balón no le dé miedo impactar con él, y bueno, pues él lo tenía. Estaba también otro chico que jugaba de portero, que luego cambió a jugador y acabó siendo pivote con el primer equipo, Álvaro Ferrandiz, que ahora Hombre, el gran presidente del club Handball Santa Bárbara, un saludo para Álvaro. Exactamente. Álvaro era un chico súper trabajador. Pero bueno, yo siempre le digo a Fran que es uno de los primeros porteros a los que aburrió y que hizo retirarse, porque se ve que Álvaro lo tuvo claro. Enseguida empezó a decir que ya no quería ser portero, que quería ser jugador, y bueno, la verdad es que al año siguiente ya estaba totalmente instaurado como jugador y Fran en la portería. Pero bueno, son buenos recuerdos. Te saluda también José Andrés Marco por aquí, estoy viendo a José Andrés también. Se van incorporando a este balonmaneando hoy con Lorenzo Rubio Yáñez, que está, bueno, en primera instancia recordándonos todos sus inicios en el balonmano. Muy diferente el femenino del masculino a nivel del entrenamiento. Bueno, es balonmano, pero evidentemente tiene diferencias. Es un balonmano mucho más elaborado, en el que cuesta más trabajo porque no hay tanto lanzamiento exterior. Tienen sus altibajos, un poco una montaña rusa de emociones, bueno, pues como es un poco también el carácter de la mujer en general. Y bueno, pues la verdad es que un balonmano diferente, pero totalmente igual de atractivo y igual de bonito e igual de apasionante que lo es el masculino. En ese sentido no hay diferencias, pienso. Tenemos un deporte trepidante que en cualquier momento cambia el marcador, uno de los más rápidos del mundo, y esas similitudes las tienen ambos, tanto masculino como femenino. Y ahora mismo, aquel balonmano que conociste al actual, ¿en qué ha cambiado? Al margen de las mentalidades que hemos hablado, etcétera. Bueno, por cierto, Fran dice horas y horas de balonmano, y lo cierto es que él me enganchó a esto, agradecido de por vida a Lorenzo Rubio Yáñez. Sí, bueno, la verdad es que Fran era un chico entonces que ya recuerdo que se iba a la grada del Dense, que le gustaba ver todo tipo de deportes. La verdad es que no lo había practicado, creo, pero era ya un enganchado del deporte. Y bueno, la verdad es que el balonmano te engancha, es un deporte que es fácil enamorarse de él, porque es un deporte muy rápido. A los niños siempre les digo, pero ¿cuántos goles metes en el fútbol? ¿1 o 2? Pues aquí vas a meter un montón, y la verdad es que esa participación, esa posibilidad de que juegan tantos jugadores, que juegan 7, pues la verdad es que hace mucho grupo. También es un deporte de equipo, en ese sentido muy similar al rugby, ¿no? En el que tiene que haber mucha unión, porque si no sacar los partidos adelante con un solo jugador. Entonces todo eso engancha mucho, yo creo que engancha mucho. Y bueno, pues yo me alegro un montón de que Fran se enganchase ahí, y que bueno, que hayamos tenido un portero casi una década, ¿no?, para el primer equipo. ¿Y el momento actual del balonmano? Bueno, en Elda Petrer. Sí, me preguntabas por las diferencias. Sí, no primero las diferencias. Bueno, creo que en general es un balonmano mucho más rápido que el que jugábamos hace 20 años. Ahora es mucho más rápido. Sí, mucho más rápido, que se corre mucho más. Que quizás pues en algunas categorías pueda haberse perdido un nivel técnico que antes se tenía, porque era un juego mucho más posicional, pero en el que se corre mucho más, que es mucho más intenso, que bueno, la preparación física hoy en día ha mejorado muchísimo. A nivel defensivo hay muchísimas más variantes. A nivel ofensivo cualquier equipito ya te juega con situaciones de inicio un poquito más elaboradas.
creo que un poquito más sofisticado, ¿no? En general. El nivel de la portería creo que ha mejorado muchísimo. Creo que es donde podemos encontrar las mayores grandes diferencias. Han empezado a surgir también los posibles entrenadores de porteros que mejoran técnicamente. Y en general en la portería es donde yo creo que hay un cambio muchísimo mayor sumado a esta velocidad del juego. Y bueno, el estado del momento actual, pues bueno... Aquí en el La Petrer, básicamente, hablamos, por ejemplo, en primera instancia... Yo creo que es bueno a nivel general que la pandemia no ha tumbado este deporte, que era ya algo que es importante por todo lo que está sufriendo. Que bueno, a nivel de base, pues hasta antes de la pandemia, yo creo que estábamos en un momento extraordinario a nivel masculino y bueno a nivel femenino, que lamentablemente con la pandemia pues estamos un poquito todavía dubitativos. Hay muchos niños que no se han incorporado a las actividades, se ha sumado también horas en los pabellones y otras circunstancias. Y bueno, esperamos que pues, conforme avance el tema. ¿Y esto de que haya público, de que no haya público, cómo lo llevas, cómo lo ves, cómo lo analizas? A ver, a nivel de partidos, pues evidentemente se nota. Las jugadoras lo notan, las jugadoras y los jugadores lo notan el apoyo de la grada. Pero yo creo que es mucho más el daño que se hace a nivel de promoción del deporte, de enganchar a la gente, que de hecho lo que se pueda participar en el partido, ¿no? Que sí que se nota, pero que son cosas puntuales. A nivel de enganche de la gente, de que la gente venga, de que la gente se acerque a nuestro deporte, de que los niños vean un día un partido y digan, pues yo quiero jugar a eso. Creo que vale, que el streaming que se está dando pues es importante, pero que el deporte en vivo, pues, todo el mundo con el que he coincidido alguna vez que no ha visto un partido de balonmano, que lo ha visto por la tele y lo ve en directo, me dice, la verdad es que esto es otra cosa. ¿Cómo cambia el verlo en directo? Y los distintos niveles, ¿no? Ver a chicas, ver a chicos, ver el partido de Asobal. Mis propios hijos que juegan a balonmano, cuando he podido acercarlos a Benidorm y hemos visto un partido de Asobal, es totalmente diferente. Cómo se despega el balón en el pase, el ruido de la pega, la tensión del pase, cómo van los lanzamientos de rápido. Todo eso hay que vivirlo, hay que olerlo, hay que estar ahí. Y eso, lamentablemente, pues con la pandemia no estamos pudiendo disfrutar. Esperemos que todo mejore y que en adelante pues podamos volver a disfrutar de lo que más nos gusta. Y el balonmano de La Petrer, siempre se ha hablado otras veces de unido, ¿estaría como mínimo en plata? Bueno, yo creo que sí. Si sumas la plantilla actual de Petrer, que tiene un plantillón, jugador a jugador, con la plantilla de Elda, pues tendríamos un equipo que perfectamente podría estar en plata, yo creo que sin ningún problema. Pero bueno, son dos clubes con una idiosincrasia muy distinta, con una historia detrás y también es parte del atractivo de todo eso, ¿no? Partidos como un Elda Pedrell, yo creo que en pocos sitios de la geografía española se pueden disfrutar con ese nivel de público cuando lo podía ver, con esa tensión, con esa rivalidad y con esa deportividad. Y eso también es importante porque con una unión, como tú dices, pues eso se perdería. ¿Y el femenino volverá a División de Honor? Bueno, máxima categoría Liga Guerreras Iberdrola, algún día, bueno, tú que estás dentro. Es lo que se trata, de trabajar para ello, pero es complicado. Actualmente, pues a nivel económico, y la pandemia pues lo ha agravado más, no se dispone de los medios que se disponía. Es cierto que no es tan caro estar en Liga Guerreras como en años A, porque la Liga Guerreras ya no es lo que era. Pero sería un desembolso importante. Estamos trabajando para ello. Yo creo que están surgiendo jugadoras de la casa, que este año en concreto pues hemos hecho un equipo bastante majo, que tiene potencial a medio plazo para mejorar y para estar ahí. Pero bueno, a día de hoy la pandemia somos el equipo que más partidos tiene aplazado en División de Honor Plata, en todas las categorías. Y bueno, vamos a ver cómo depara esos partidos que estamos sin jugar. Esperemos que todo siga como teníamos previsto y podamos estar en los puestos altos, que es lo que yo creo que si los partidos se hubiesen disputado estaríamos. No obstante, es una situación muy difícil porque no solo estar arriba en tu grupo, es luego jugar contra otros grupos, con equipos que te pueden venir en un momento determinado, como ha sido la Salud de Tenerife estos 2 años anteriores, que ahora están Guerreras, que tienen un desembolso económico muy importante. Pero bueno, la verdad es que con poquito que se ayude a él a prestigio, podría estar arriba, podría estar. Y se me ocurren muchos nombres por los que preguntarle a Loren, pero se me ocurren 4. De jóvenes. 2 chicas y 2 chicos. Pido perdón a todos los que no voy a citar,
pero si no la conversación sería larguísima y es apasionante, desde luego, aquí con Julián, con el presidente de la DB y con Lorenzo Rubio. Dos chicas, Zaira Benítez y para mí una de las grandes revelaciones desde la primera vez que la vi jugar, no tan conocida, Elena Amores. Voy a empezar por ellas dos y ahora voy con los dos chicos. Bueno, la verdad es que Zaira ha tenido una trayectoria a nivel de base muy buena. Es una niña que desde muy pequeña, con sus dos hermanos gemelos, han practicado deporte. Es una generación que los del deporte escolar ya me recuerdan, ¿no? Pero si es que en estas generaciones ya les ganaban incluso a los chicos cuando hacían multideporte. La verdad es que es una deportista nata que tiene que seguir aprendiendo. Este año ya es senior, ya no podemos hablar de que es una revelación, es una realidad. Y tiene que consolidarse en la categoría, tiene que empezar a ser más ambiciosa, más profesional, a mejorar algunos aspectos de su juego que sabe que tiene que mejorar, pero yo creo que está en una línea muy buena para no demasiado tarde despegar. Es pronto todavía, mi recomendación hacia ella sería que sea paciente, porque es joven todavía, pero desde luego es una jugadora que yo creo que va a tener una proyección muy buena si mejora unos cuantos aspectos de su juego para estar en Liga Guerrera seguro. Esperemos que pueda ser en Elda, desde luego. Y respecto a Elena, pues es una no tan conocida, pero una jugadora que es una jugadora de las que son diferentes, ¿vale? Es una jugadora que en el contexto del balonmano femenino pues no existen jugadoras como ella. Jugadoras que tiene un miembro inferior con una potencia brutal que permite hacer 1 contra 1 y que bueno... no siendo muy alta, no siendo muy grande. No siendo muy alta ni muy grande, pero tiene esa calidad, una velocidad impresionante y bueno, en conversaciones que he tenido alguna ocasión con Trigueros ya me decía que desde muy pequeña ella destacaba incluso más que Paula Arcos por esa velocidad, por esa potencia, porque son de una generación de un año diferente y que destacaban. Y bueno, pues la vimos jugar con el balonmano Petrel, Mateo jugó con el juvenil contra ella y no lo dudamos. En cuanto tuvimos la oportunidad le invitamos a venirse a nuestro club y bueno, yo creo que también ella ha salido ganando con convocatorias de selección y bueno, estando jugando en plata como ha estado jugando desde el año pasado ya siendo juvenil. Y ahora voy con los dos chicos. Podría decir también muchos, sí, ¿vale? Pero voy a decir uno muy, muy cercano a Loren, de la generación mágica, y el otro que con 19 años se ha convertido en, me atrevería a decir, la auténtica revelación de esta temporada. Primos para más señas, David Quiles Sempere y Juan Carlos Sempere Pérez. Bueno, yo creo que David este año se ha sentado en toda su trayectoria de la base, en la que yo he estado como coordinador de la base, pues le he estado viendo crecer y la verdad es que ha sido un chico que siempre ha marcado la diferencia. Siempre ha marcado la diferencia, que tenía que mejorar los aspectos defensivos, que le ha puesto muchas ganas, que es un jugador de muchísima intensidad, que le costaba un poco el juego colaborativo, que este año me está sorprendiendo, que está jugando muy bien en equipo, también porque sobre todo tiene su primo al lado, que ahora comentaré, pero es uno de esos jugadores también diferentes. Entonces, yo creo que la proyección de él ya en el último año de juvenil, que pudo jugar la final del Campeonato de España con el equipo juvenil de la selección valenciana, ya fue muy buena para él. Y bueno, el año pasado pues tenía una plantilla mucho más cargada que este año, con jugadores que estaban por delante de él y bueno, pagó el pato el primer año de senior. Pero yo creo que este año pues se está destapando como el jugador que es y que va a estar muchos años, espero, en nuestro club, porque es un jugador que es diferente, que tiene capacidad de desborde, que tiene lanzamiento, que juega con muchísima intensidad. Y bueno, respecto Juan Carlos? A Juan Carlos, ¿qué quieres que te diga? Desde el primer momento que lo vi jugar en Alevines, dije, este equipo dejármelo a mí, porque es un jugador diferente. Ya lo dijo Sergio, que es el ojo derecho de todo el club. La verdad es que es un jugador que hace muy buenos a todos los que tiene a su alrededor, porque ve muy bien el juego, lleva muy bien el tiempo del partido desde muy pequeño, le gusta esto más que el comer. Aún recuerdo de un partido en un tiempo muerto siendo infantil de primer año, que jugando contra Agustinos B o no sé qué, que teníamos el partido ahí y en un tiempo muerto que pedí se me puso a vomitar de la tensión que llevaba dentro. O sea, es que lo lleva en la sangre. Entonces, es que es un jugador que yo creo que no tiene techo. Yo creo que él... Es que el apellido Sempere... Yo creo que él, bueno, pues porque no tiene 2 palmos más, si no, ya no estaría aquí. Es un jugador que... ¿Ya no estaría aquí? Ya no estaría aquí. Yo me consta que en las tecnificaciones que ha ido a nivel nacional ha causado buena impresión. Le faltan esos 2 palmos. Ha crecido, tiene una buena altura, está en el 1,80 m,
tiene que mejorar algunos aspectos para poder estar más arriba, pero desde luego fácilmente en un par de años podría estar en plata y ¿por qué no más arriba? Seguro. ¿Su generación es la mejor de la historia del balonmano de Elda, masculino? Decir eso y hacer comparativas es muy difícil porque ha habido muchas generaciones muy buenas. Lo que es cierto es que de toda la historia del club masculino creo que ellos fueron la quinta vez que se había jugado un sector y la primera vez que han ido a un campeonato de España. Eso ya es un dato, ¿no? Ya es un dato porque además hoy en día en categoría infantil hay ya una cantidad de equipos tremenda, una competitividad tremenda y estar entre los 4 mejores equipos de España, pues la verdad es que es un mérito. Aquella fase final será inolvidable. Espero que no. Nunca ha ido tanta gente al Tapia como entonces, ni siquiera con el primer equipo, hasta ahora. La verdad es que fueron momentos muy bonitos. Yo espero que se repita y que el balonmano de base pues vuelva a tener toda esa afluencia de público y que otra generación pueda volver a vivir aquello. Quizás ellos mismos, si este año al final se pueden hacer cosas, tienen opciones, ¿no? Porque están en juvenil. Pero yo creo que bueno, por todas aquellas características que se dieron y las casuísticas, ganando aquí en el sector a Granollers, que cuando todo el mundo te podía dar por perdido, pues la verdad es que hicieron que la fase final fuese muy bonita. Y es más, faltó Juan Carlos en la final, en la semifinal contra Ademar de León. No es por desmerecer a todos los demás, que evidentemente hicieron un partidazo en aquel día, pero yo creo que él, como jugador que marca las diferencias, nos habría permitido estar en la final casi seguro si no llega a caer enfermo. Seguro. Yo, vamos, estoy convencido. ¿Lo tienes claro? Lo tengo claro, pero bueno, siempre se te queda esa espinita ahí de no haber podido jugar una final del Campeonato de España en tu casa. Pero bueno, yo creo que aquellos años fueron muy buenos. También las chicas, la generación que llevo ahora, jugaron una fase final, también quedaron cuartas. En este caso allí perdieron el tercer cuarto con Torrevieja. Creo que, bueno, tenemos que estudiar qué se hizo en aquella generación del 2003 que nos permitió tener tan buenos y tan buenas deportistas. Chicas y chicos. Chicas y chicos. Generaciones mágicas. Inolvidables, ¿eh? Sí, la verdad es que fueron momentos muy buenos porque confluyeron en él a los 2 campeonatos, el masculino y el femenino, y bueno, fuimos el centro de España a nivel de balonmano de base y yo creo que él se lo merece por la tradición que tenemos, por la historia, por los equipos, por los practicantes que hay aquí, en definitiva por los clubes que confluyen aquí en el Valle, ¿no? En el Petrel, también Monóvar, que ahora tiene club de balonmano. Yo creo que nos mereceríamos. Petrel también ha tenido muy buenas generaciones. Sí, Petrel el año siguiente fue. Lo de Geray, Manol y compañía fue el año siguiente mismamente, la generación del 2004, jugaron con ICO el Campeonato de España también. La verdad es que esos años han sido muy buenos. Esperemos que esos años, ahora cuando suban todos, nos vuelvan a tener en los primeros equipos a muy buenos jugadores y jugadoras. Por cierto, que no se me olvide, ¿se llenará alguna vez el Tapia? Complicado, ¿eh? ¿El sueño de Sergio? Pues, hombre, ahí, como dices, en aquella final estuvo casi en aquella semifinal de Ademar estuvo casi a punto. Difícil, pero yo espero que sí. Yo creo que Elda, en una B, algún día en ese pabellón, tiene que llenar el Tapia. O sea, que Elda estará en la B pronto. No sé si pronto, la verdad es que es complicado. La B de los chicos es más complicada que la de las chicas a nivel económico. Y ahí ya no te va a valer solo con la base. A lo mejor ese juntar las 2 plantillas, algún fichaje, podría ser, no lo sé. Hombre, yo esperaría, me gustaría. Yo creo que el sitio de Elda en las chicas está en División de Honor y en los chicos mínimos está en la División de Honor B. Pero son circunstancias que además económicamente son complicadas. Don Julián, ¿qué le ha parecido todo lo que ha venido comentando Loren, que es un catedrático, ¿eh? Estupendo, como dices, es un catedrático de nuestro deporte y es un lujo tenerlo aquí como invitado. Y bueno, muchas reflexiones interesantes ha apuntado, ¿eh? Ha dejado muchos titulares y muchas reflexiones interesantes, ¿eh? Tanto en el ámbito masculino como en el femenino, tanto en Elda como Petrel, etcétera, ¿no? Sí, ya digo, es un lujo tenerlo aquí como invitado y agradecidísimo de que nos atienda y de que esté con nosotros, vamos. ¿Alguna cosa más, don Julián? No, nada más. En principio, igual lo que digo, agradecer a Loren que esté con nosotros y que, bueno, que estamos para colaborar y para ayudarles y para que nos ayuden y todo. Y, Loren, para concluir, solo con base, es decir, solo con cantera, con N, ¿se puede llegar lejos? ¿O hay que añadir, en algún momento sustituir la N por la R de cartera?
Hombre, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Evidentemente, la experiencia nos dice que solo con cantera es muy complicado, muy complicado. Equipos que lo han hecho han sido ascensores que han subido y han bajado. Yo creo que la base del equipo, al menos un 80%, tiene que ser de la casa, con un buen nivel. ¿Dices en chicas, en chicos? En chicas y en chicos, en chicas y en chicos. Y a partir de ahí, pues hay que crecer, evidentemente. La categoría te va poniendo en tu lugar y pues lo que la categoría te requiera necesitas quizás refuerzos. Dependiendo, claro, en cada una de las situaciones. A veces en la portería, yo recuerdo cuando vino Pachipec en División de Honor B, cómo marcó ahí una gran diferencia. Vinieron otros jugadores, pero yo creo que él fue el que marcó la diferencia ahí en División de Honor B. No lo sé. Dependiendo de cada uno de los equipos y las circunstancias, puede ser necesario reforzar esas plantillas. Solo con la base, evidentemente, tenemos que tener ahí un conjunto de jugadores y de jugadoras de la casa, que son los que te van a dar la identidad, los que te van a dar tal. Pero cuando haya que dar el salto de verdad a categorías superiores, hay que plantearse tener alguna aportación externa. Como tú dices, cartera, evidentemente, va a ser necesaria, no solo por lo que cuestan las propias divisiones, ¿no?, en cuanto a viajes, que todo eso es un incremento, sino también en algún refuerzo a nivel de jugadores y jugadoras. Esperemos que este 2021 sea próspero. Menos pandemia, más vacuna, más balonmano. Esperemos. A ver si con la vacuna nos terminamos de aclarar, si todo esto remite, si podemos recuperar la normalidad, si los niños pueden volver a las escuelas deportivas. Muy importante. Que al final esa masa social es la que nos mueve, porque todos esos niños serán los jugadores del futuro y la gente puede volver a las pistas, porque los deportes de equipo están hechos para ser vistos, son un espectáculo. Esa vertiente del deporte espectáculo tenemos que preservarla y bueno, se hace mucho trabajo ahora desde los clubes de intentar dar en streaming todos los partidos. Eso desde luego es una ayuda, es algo que creo ha venido para quedarse, porque a nivel de publicitario va a ser importante, se van a poder vender muchas cosas a nivel de redes, pero la presencia de público en las gradas es lo que te da calor. Es lo que Sin duda. Y eso es necesario. Loren, muchas gracias. A vosotros. Julián, sin público, el balonmano no es el mismo balonmano. El balonmano necesita, igual que todos los deportes de equipo, como bien ha dicho, necesita de público para que el espectáculo goce de buena salud y sobreviva, vamos. Cada vez mejor, pero eso, con público. Claro, nos ha tocado vivir esto y no hay más remedio que asumir las consecuencias y vivir lo que nos toca. Ahora toca sin público y amoldarse a las condiciones. O muy limitado. O muy limitado. Y bueno, pues la consecuencia es un poco eso, que sobre todo los pequeños son los que, como bien decía Loren, se enfrían y bueno, la consecuencia está ahí. Que si esto durase mucho, seguro que pagaríamos unas generaciones de falta de jugadores. Esperemos que no dure, que pronto arranque y podamos tener nuevos jugadores y gente en las canchas y bueno, todo funcione dentro de la normalidad. Presidente de la ADB, Julián Gil, muchas gracias. Gracias, Loren. Un placer y gracias, por supuesto, a SEAT Hugo Motor.